Muy buenas. Hola, ¿qué tal, queridos y queridas demoledores? Bienvenidos al canal de MP Geopolítica, al canal Demoliendo Mitos de la Política y, por supuesto, al canal ECAI Center, de nuestro amigo Adrián Celaya. Muy buenas noches, Adrián, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Santiago? Bueno, pues ya sabéis, como siempre con vosotros, los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora de Madrid. Si os gusta el vídeo que vais a ver, no os olvidéis de darle la tecla de like o difundir. Dejadnos preguntas y comentarios que ya sabéis que intentamos contestar en la medida en que podemos en el canal de ECAI Center, que lo localizáis muy fácil, ECAI con K, Center con C. Y bueno, pues por supuesto también si queréis ayudar al canal, pues haceros miembros, ¿no? Pues sería lo ideal, ¿no? Además, quiero recordaros que, bueno, a nosotros YouTube no nos cuida muy bien, debe ser que el verbo que utilizamos no es muy satisfactorio y crecemos muy lentamente. Por eso es muy, muy importante que nos ayudéis a difundir nuestro canal para poder crecer y poder seguir hablando con la libertad que hablamos aquí, que por eso quizás no crezamos, porque no nos liberamos y hablamos como creemos que debemos hacerlo, sino, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Efectivamente, sí. Bueno, hay que pelear contra el algoritmo, ¿no? Como decís vosotros. Claro, como dice Fernando, Muy hay que bien. luchar contra el algoritmo. Hoy tenemos un programa que habla de Estados Unidos y de su futuro complicado. ¿Qué nos vas a contar, Adrián? Bueno, pero estábamos comentando que igual podemos empezar con un tema de actualidad que me estabas planteando tú mismo, ¿no? Igual, independientemente de que el otro tema es importante, la situación y el futuro de Estados Unidos, pero bueno, igual no pasa nada por dedicarle unos minutos a este tema, ¿no? Que será Claro, interesante para todos los que nos oyen, ¿no? yo creo que es muy importante porque es que aparte puede marcar el devenir de Europa, o sea, no es una broma, de Europa incluso más, del mundo, ¿no? Porque puede marcar cómo va a ser el futuro de las relaciones internacionales en el mundo. Y estamos hablando del supuesto tratado, vamos a decir supuesto, porque yo hasta que lo diga Vladimir Putin y lo diga Trump y lo acepte Zelensky, pues bueno, siempre con reparo, ¿no? Es un canal muy fiable el que lo publica, ¿no? Y publica, pues están aquí, aquí abajo tenemos publicadas las notas, me lío con uno y otro. Pero bueno, el resumen de todo lo tenemos aquí y dice... Sí, espera, ese canal ha recogido el texto completo por lo que veo, Sí, pero la noticia con bastante detalle pues ha aparecido en varios medios de Estados Unidos, en alguna agencia de noticias, medios de Estados Unidos no marginales, entre ellos Político, que es un medio de referencia de lo políticamente correcto, digamos, de más bien el entorno del Partido Demócrata, del establishment, ¿no? Digamos. correcto. ¿Qué pasa? Yo es que mientras lo publicaron solo, porque aparte lo que me extraña un poco es que lo publicaron todos a la vez. Público de New York Times, etcétera, 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 Político. Y claro, no sabía ya, tenía la duda de si era, como hacen muchas veces, ¿no? Que es una especie de presión, ¿no? A nivel internacional publican y si, por ejemplo, después Rusia no acepta eso que publicaron, pues claro, que Rusia no quiere negociar o sabes cómo es el juego de la geopolítica, ¿no? Entonces, por eso no me fiaba mucho, ¿no? Pero este es un canal ucraniano, un canal de Telegram que tiene 200, 300 mil seguidores, ya no me acuerdo ni cómo se llama, ¿no? Lo veo a menudo, ¿no? Es muy fiable, ¿no? Por eso te lo comenté, ¿no? De hablar de él, porque ya, si lo publican los rusos es porque algo hay. Que lo acepten o no, ya no lo sé, pero que algo hay. ¿Los rusos o los ucranianos? Un canal ucraniano, has dicho que sí. No, este es ruso. Ah, Este es es un un canal canal ruso. ruso. Sí, los canales ucranianos también lo publicaron, pero los canales ucranianos que vi que lo publicaban, en realidad lo que hacían era recoger lo Sí. que decía la prensa occidental. Uh -huh. Entonces, pues bueno, como publicó incluso los papeles
estaban en ruso, claro, los he traducido yo al español, ¿no? Pues, no sé, me dio cierta credibilidad. Digo, bueno, si este ya los publica, a ver, es que entonces igual sí que hay algo, ¿no? Además, hoy Vladimir Putin fue al frente y Gerasimov anunció la liberación de Kupiansk. Es un día importante. Putin además se puso el traje de comandante en jefe militar, que normal, es raro que él se vista de militar, pero se puso de militar, fue a un puesto bastante avanzado en el frente, no creo que fuera, claro, a la primera línea de combate, indudablemente, y allí dio una conferencia con Gerasimov y tal, y anunciaron, entre otras cosas, la liberación de Kupiansk. Sí, un gesto que se ha interpretado como una forma de respuesta simbólica, ¿no? a este tema, ¿no? Que al final lo que recoge es, en principio, aparentemente, una propuesta de Estados Unidos, del gobierno de Trump, que se ha movido dentro de Ucrania con distintas personas del entorno del gobierno que, bueno, pues parece que habían más o menos entrado al juego, pero luego se han encontrado con una negativa muy clara de Zelensky, del propio Zelensky, ¿no? Y algunos han relacionado esto con el estallido que se ha producido estos días de esos escándalos en Ucrania. No porque esos escándalos no sean ciertos, sino porque son cosas que de una forma u otra se sabían desde hace tiempo y que en cuanto saltan, pues hay que preguntarse no solo si son verdad o no, sino por qué los que evitan que este tema salga ahora, o por lo menos algunos, lo están sacando, ¿no? Y justo cuando sale ese estallido, ese escándalo, aparecen las potencias europeas defendiendo a Zelensky, ¿no? Quitándole importancia a lo que ha ocurrido, y esto encaja bastante con el contexto que se está planteando alrededor de esta propuesta, ¿no? Es decir, Zelensky, y Zelensky al final son las potencias europeas que están detrás de él, pues muy a la defensiva a efectos de aceptar esta propuesta de Trump, y algo que, como tú has dicho, bueno, todavía no se sabe qué piensa formalmente, qué piensa Rusia sobre esto, ¿no? Pero bueno, igual algo, no sé si tienes, sin leerlo todo, pero igual puedes leer algo resumido sobre en qué consiste el acuerdo, ¿no? Antes de lo que te decía, bueno, lo de Zelensky y la corrupción, yo creo que, bueno, los gobiernos europeos y estadounidenses lo sabían porque los servicios de inteligencia, tanto franceses, españoles como británicos, están todos allí metidos en Ucrania. Si nosotros ya llevamos 3 años diciendo que hay corrupción, no iban a saberlo ellos, por supuesto. Claro. ¿Qué pasa? Que yo pienso que, como hacen siempre, incluso los dejan robar y si hace falta los animan para después tenerlos bien agarrados y cuando no interesan, te publico esto y haces lo que yo te digo, o si no, te quito del gobierno. Sí. Y hoy los medios ahora se franceses... estaba interpretando, ahora lo veremos qué lógica tiene en todo lo que está pasando, se estaba interpretando como un movimiento de los servicios de inteligencia norteamericanos para presionar a un Zelensky que se estaba resistiendo a mover posiciones cara a esta propuesta de Donald Trump, ¿no? Pero bueno, sigue. Yo así lo veo. Pero me refiero a que hoy los medios franceses informan que el embajador ucraniano en Londres, Zaluzny, que era el excomandante general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se ha convertido en un informante clave en el caso de corrupción a gran escala en los más altos niveles del gobierno de Kiev. Gran Bretaña también ha intentado discretamente prepararlo para el papel de gobierno de transición en Ucrania para asegurar que continúa habiendo alguien irritante para Rusia, publican aquí. A ver, Gran Bretaña no quiere soltar el hueso de Ucrania, ¿no? Le interesa mucho. Ayer Eduardo Bior, en el programa que tuvimos, lo explicó, que nos dio una clase magistral a todos, ¿no? Esto lo cuento para que veamos los movimientos que se están creando, ¿no? De una parte y de otra, unos quieren meter a su hombre, otros quieren quitar al otro. Ahí ahora mismo hay una pelea, ¿no? Entre las potencias, a ver quién se posiciona bien, ¿no? Y bueno, los puntos rápidos son cuestiones territoriales. Crimea, Donetsk y Lugansk son reconocidos oficialmente, de facto, como rusos. Kherson y Zaporilla. Oficialmente no. Si dice de facto es que no es oficialmente. Bueno, ya, perdón, tienes razón. De facto, o sea, lo reconocen ellos. Después, claro, tendrá que reconocer los demás países, pero todos sabemos que si Estados Unidos lo reconoce, detrás pues irán muchos europeos. A ver, no, lo importante
es que acepte Ucrania y que lo reconozca Estados Unidos. A partir de ahí seguramente se sumen muchos. A ver, los británicos igual no. Kherson y Zaporilla quedan congelados en la línea de contacto. Dice que parte de los territorios se convierte en una zona de tapón desmilitarizada bajo control de Rusia. Ambas partes se comprometen a no cambiar las fronteras por la fuerza. Esto sí que no me lo creo. El número de las Fuerzas Armadas de Ucrania se limitará a 600.000 personas. 600.000 personas es un ejército enorme, porque el ejército Claro, español cuando tiene estalló la guerra 150.000. se decía que eran 700.000, ¿no? Por eso, Cuando a estalló la ver. guerra, que lleva después de los 10 años de militarización después del Maidán, ¿no? Bueno, ellos decían 1 millón, la propia Ucrania, pero casi todo el mundo dice que eran más bien 700.000, ¿no? Claro. Es que yo, para que la gente se dé una cuenta, España debe tener unos 150.000, pero en total, entre aviación, mar, o sea, 600.000 es un pedazo de ejército, ¿no? Dice que la OTAN no desplegará tropas en Ucrania. Los cazas de la OTAN se desplegarán en Polonia. Yo eso no lo entiendo. En Polonia ya hay cazas de la OTAN. No sé qué punto es ese, no lo entiendo. Diálogo sobre seguridad entre Estados Unidos, OTAN y Rusia. Parece que aquí Europa, como Unión Europea por lo menos, no pinta nada. Rusia fija jurídicamente una política de no agresión hacia Ucrania y Europa. Europa y Estados Unidos lanzan un paquete de inversión en la reconstrucción de Ucrania. Otra cosa que no me creo. 100.000 millones de dólares de activos rusos congelados se destinarán a la reconstrucción de Ucrania. Estados Unidos recibe el 50% de las ganancias. Yo no entiendo lo que es ese 50% de las ganancias. ¿Será que se encargan ellos del 50% de la reconstrucción? O sea, pagando los rusos. No lo entiendo. Europa añade otros 100.000 millones para la reconstrucción. Otros activos rusos congelados se destinan a proyectos conjuntos estadounidense-ruso. Yo es que quiere decir que prácticamente Rusia regala todo el dinero que tiene congelado, porque es prácticamente regalarlo. Claro. Me parece raro, sinceramente. Y encima la creación de un fondo de desarrollo de Ucrania, inversiones en infraestructura, recursos y tecnología. Bueno, para Rusia, levantamiento gradual de las sanciones, regreso al G8, cooperación económica a largo plazo entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, después ya la central de Zaporilla bajo supervisión de la OIEA y que se dividirá la electricidad que produce al 50% entre Ucrania y Rusia. Y bueno, nada más así importante. Yo, la verdad, lo del ejército y eso de que regale los 200.000 millones de dólares que tiene Rusia congelados en Europa, me suena muy poco creíble, sinceramente. Sí, bueno, pero si fuese eso, yo creo que podría ser la base para empezar un proceso de negociación, como propuesta, digamos, de la parte occidental, ¿no? Pero yo también le doy muy poca viabilidad a esto, porque en la relación de territorios, fundamentalmente porque no apareció de esa. Claro. Es decir, y como no apareció de esa, yo creo que esto no va a ser aceptado por Rusia, ¿no? Rusia puede, Odessa, yo creo que es un objetivo estratégico y puede llegar a Odessa porque llegan sus tropas o porque en una mesa de negociación se le cede, pero no va sin más a renunciar a Odessa, creo yo. Y yo creo que aquí hay una cuestión de fondo, y es que el planteamiento es congelar las cosas como están, como si estuviéramos en una situación de empate, más o menos, ¿no? Y el problema de fondo es este, es decir, bien, cuando Rusia tiene ganada la guerra de desgaste, no ahora, sino desde hace ya 2 años, y entonces solo ahora que se está empezando a manifestar cada vez con más claridad, porque empiezan a avanzar rápidamente en prácticamente todos los puntos del frente. Ya comentabas tú que han ocupado ya Kupiansk y bueno, pues están avanzando ya muy rápido. No solo ocupan Pokrovsk, sino que están avanzando muy rápido en Dnipropetrovsk y en Zaporilla, por ejemplo. La policía Yulapole hablan de que puede caer en nada. El caso es que están ya a 3-4 kilómetros. Y eso al final es camino hacia Odessa. Claro. Camino hacia Odessa. Bien, y yo creo que el problema de fondo es este. Es decir,
Rusia, lógicamente, dice, hemos ganado la guerra y el que gana la guerra impone las condiciones. Por supuesto. No, la realidad de ganar o perder una guerra no es que el que pierde dice, bueno, tienes que aceptar esto y esto. No, no, es al contrario, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que precisamente por la naturaleza de la guerra de desgaste y la propaganda continua de Occidente y de los medios occidentales, que muchas veces, como se suele decir, acaban creyéndosela ellos mismos, ¿no? Pues no están todavía en ese contexto de aceptar una capitulación. Porque Rusia no va a aceptar, el nombre será el que sea, pero Rusia no va a aceptar otra cosa que una capitulación, porque tiene ganada la guerra. Y además eso le ha costado mucho ganarla, y la tiene ganada, y no va a aceptar regalar en la mesa de negociación lo que ha ganado en el campo de batalla, ¿no? A ver, estamos hablando de geopolítica y nada es absolutamente seguro. Está por ahí sobrevolando el riesgo de una guerra mundial o guerra nuclear, con lo cual no hay que descartar nada del todo, ¿no? Pero en principio el planteamiento de Rusia es, bueno, hemos ganado la guerra, falta materializarlo, pero hasta que está claro que hasta que empecemos a avanzar rápidamente en el terreno, estos señores, hablando por las potencias europeas fundamentalmente y con ellas pues Zelensky, no se van a situar en la realidad y nos van a plantear cosas como, pues eso, como si estuviéramos, propuestas extrañas, como si estuviéramos en una situación de empate, ¿no? No se han mentalizado, no son capaces de mentalizarse, pues en parte porque ellos tienen también trabajados a los medios de comunicación, a la opinión pública en una determinada dirección, y por lo tanto eso les impide reconocer que Rusia ha ganado la guerra y por lo tanto que Rusia va a imponer las condiciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que seguramente por un lado y por otro, primero Rusia no va a aceptar esto, es muy posible que tampoco Europa ni Zelensky, entonces que continúe hasta que los avances territoriales sean lo suficientemente claros para que quede perfectamente claro que Rusia ha ganado la guerra, ¿no? Yo creo, a mí me suena este punto, que este tratado que intenta meter Estados Unidos, a que tienen miedo y prisa, y entonces quieren darle el caramelo a Rusia de que acepte Crimea y el Donbass, Lugansk y Donetsk, y que, bueno, ya, oye, ya esas son tuyas, ya es una victoria, ¿no? Y sinceramente, yo creo que Rusia midió muy bien los tiempos. Ya hablamos en otros programas que yo opino de que quisieron rodear las ciudades como Pokrovsk, Minorad, Konstantinivka y Guiliapole, Liman también están entrando en Limán ya, Seversk está a la mitad conquistado, Kupiansk anunciaron hoy la conquista, Volchansk está al 80%, y quisieron rodear las ciudades antes de que llegara la Rasputisa. Ahora, este mes o 2 meses que hay de Rasputisa, toman esas ciudades y una vez que se endurezca el terreno, ¿quién para el ejército ruso? Claro. Es más, hablan, yo no sé si es exagerado, pero hablan de que en Pokrovsk Minorad perdieron 60.000 hombres los ucranianos. De tanto que insistieron en querer liberar y metieron gente por la fuerza, que ahora están perdidos y dispersos por Pokrovsk. Hay muchas unidades, pero son 2, 3, 4 soldados metidos en un agujero, en una casa, porque no tienen dónde meterse, no reciben logística, no. O sea, los mandaron a la muerte, ¿no? Entonces, una vez que tomen esas ciudades y se endurezca el terreno, claro, ¿por qué tienen que pararse los rusos? Dirán ellos, ¿no? Claro, tiene el terreno abierto hacia Zaporilla, por un lado, hacia Dnipropetrovsk, y luego, una vez que salen del Donbass, se acaban las zonas, las fortificaciones de primer nivel que estaban construidas durante los 8 años anteriores a la guerra por parte de la OTAN y la CIA, ¿no? La CIA se implicó muy directamente en la construcción de esas fortificaciones. De todas formas, mi impresión es que no se trata tanto de una propuesta, de un intento de engañar a Rusia. Yo creo que el gobierno de Trump sabe perfectamente cuáles son los límites de Rusia y lo que va a aceptar y no. Yo creo que es un intento de ir progresivamente moviendo cuanto antes a los europeos, sobre todo, para que se vayan situando, para que no se retrase demasiado ese momento de la capitulación, ¿no? Pero es irles moviendo, irles acostumbrando a poco a cesiones
cada vez mayores para irles preparando para ese momento, ¿no? Claro, que acepten la realidad, porque, mira, este es el plan que dicen, esto lo dice un canal ucraniano, Guiliapol le dice que va a caer en nada, porque ya superaron Felenijay y Bisoke, ahora los van a atacar, pero por la retaguardia. O sea, eso, dicen que mañana caen, decía hoy un canal ucraniano, estos dos pueblos, y ya están ahí. Como hacen siempre los rusos, cortan las líneas de suministro con los drones y está ahí Guiliapol, no tiene salida, y bueno, y el resto del frente está todo. Okoskroe, que es otro punto neurálgico, está ahí a punto. Orekov, que es el centro de comunicaciones del ferrocarril para toda esta zona, que une Dnipro y Zaporizhia, tomaron Malatomaska, están ahí en los barrios ya periféricos de Orejov. Kupiansk cayó, o sea, es que no veo yo motivo para que Rusia ahora acepte ningún plan de paz, y menos este, claro. Eso es salvo que fuese un plan de paz ya de un gobierno o unos gobiernos que se han situado en el contexto de que la otra parte ha ganado la guerra. Como Claro. ha ganado la guerra, oye, me rindo, capitulo, llámale X y pon las condiciones. Claro. Pon tú en el papel las condiciones, ¿no? Que es, Aparte, por como ejemplo, lo que hizo, ya lo hemos comentado más de una vez, pues Alemania en la Primera Guerra Mundial, ¿no? El país estaba destrozado y si aunque las líneas no se habían movido demasiado, pero estaba claro que el país estaba destrozado, que la guerra estaba perdida y no tuvieron más remedio que capitular, ¿no? Pero claro, el bombardeo de propaganda es tan intenso que muchas veces, pues eso, a los propios gobernantes pues se han creado a sí mismos un muro que les impide, que les va a impedir moverse hasta que el avance territorial ruso sea muy evidente, ¿no? Aparte es que aquí nos estamos ahora mismo centrando lo que es en la línea de contacto, que la superior es bestial, pero es que en la retaguardia lo que están haciendo los rusos están a nada de dejar a oscuras toda Ucrania. No hay ferrocarriles, nada, es que el país está destrozado. Cuando quieren ahora, cada 2-3 días hacen un ataque con 400, 500, 600 drones, 20 o 30 misiles, y es que el 70% va al blanco, que ya las defensas ya poco tienen. Es que está hecho, hablando así claro, unos zorros el país de Ucrania, ¿no? Muy bien. Bueno, casi nos hemos comido medio programa la mitad del vídeo con este tema, ¿no? Pero bueno, es de actualidad y seguramente para los que nos oyen será de gran interés, ¿no? Claro. Bueno, pues pasamos al tema de hoy. Estados Unidos, un futuro complicado, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a ver. Esto lo podemos examinar desde distintos puntos de vista, ¿no? Pero claro, de Estados Unidos hemos hablado siempre como, digamos, la gran potencia occidental sin ninguna duda y la gran potencia mundial a partir de los años 90, a partir del momento en que cae la Unión Soviética y ellos mismos dicen, las corporaciones occidentales de alguna forma dicen que el mundo es nuestro, ¿no? Entonces, más de un experto ha señalado que esto fue un análisis erróneo o exagerado. Primero porque no se tuvo en cuenta las distintas variables que podían suceder cara al futuro. Bueno, en alguna forma yo creo que sí se tuvieron en cuenta. Otra cosa es que se gestionara correctamente el cómo hacer frente a las mismas, ¿no? Pero por otro lado tampoco se tuvieron en cuenta las debilidades internas. Se pensó que como había caído el bloque socialista, pues ya está claro que nuestro sistema es el mejor y va a ser el mejor siempre, etcétera, ¿no? Pero resulta que ese sistema ya tenía debilidades estructurales muy importantes y hemos hablado de esto en otros programas, de cómo a partir de fines de los 60, primeros de los 70, muy claramente con la crisis del petróleo del 73, se produce un crack en lo que había sido este modelo de posguerra, con que tuvo unos crecimientos enormes en Europa y en Estados Unidos, y a partir de ese momento el modelo económico empieza a ir a menos. Claro, esto en el caso de Estados Unidos se manifestó en el año, muy especial en el año 71, con lo que fue esta decisión de Nixon de romper la convertibilidad del dólar al oro. Esto es algo que a mucha gente ahora se le hace extraño porque parece que lo de las monedas actuales es de toda la vida, ¿no?
y lo del oro, que es algo de la Edad Media, ¿no? Pero no, hasta el año 71 nuestras monedas eran convertibles en oro, es decir, había un compromiso de los gobiernos de convertirlas al oro de forma directa o indirecta. Es decir, en nuestro caso había un compromiso de que con nuestras monedas se podían comprar dólares, y con los dólares, el dólar tenía un compromiso de transformarse los dólares en oro a cualquiera que lo pidiera. Entonces, a raíz de los problemas financieros de Estados Unidos, pues Estados Unidos toma la decisión en el año 71 de romper la relación entre el dólar y el euro, y entonces, perdón, entre el dólar y el oro. Entonces el dólar ya se transforma en lo que llamamos una moneda fiduciaria, como el euro actual. Fiduciaria, que quiere decir de confianza. Es decir, que al final el Banco Central emite lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Normalmente, intuitivamente, siempre pensamos que eso va a tener una relación con la dimensión de la evolución de la economía, pero puede tenerla o puede no tenerla, ¿no? Y esto es lo que ha pasado a partir de entonces en Estados Unidos y también en Europa. Es decir, que los bancos centrales han abusado de esa posibilidad de emitir dinero, y esto facilitó, fue un mecanismo que facilitó el endeudamiento de Estados Unidos. Creó el sistema de lo que se llamó el petrodólar, muy apoyado en la relación entre Estados Unidos y en concreto y Arabia Saudita. Arabia Saudita se comprometía a que las ventas de su petróleo se realizaran en dólares. Esto era una garantía de mantenimiento del sistema del dólar, y bajo esa cobertura se inicia un proceso que a corto plazo siempre ha sido muy interesante para Estados Unidos, pero que a largo plazo pues ha llevado a una progresiva desindustrialización, ¿no? Esto se aceleró o tuvo otro detonante con los acuerdos con China, ¿no? Los acuerdos de Estados Unidos con China en los años 80, ¿no? Bueno, ya primero en los 70 y luego en los 80, a través de los cuales primero se quería conseguir en China un aliado contra Rusia, ¿no? Y que fue un aliado importante, ¿no? Pues, por ejemplo, en la guerra de Afganistán, etcétera, ¿no? Y se quería también disponer, las multinacionales norteamericanas querían disponer de China como un instrumento para utilizar mano de obra barata y para acceder a nuevos mercados. Y desde la parte de China, pues aquello era una oportunidad para conseguir inversión norteamericano de las multinacionales norteamericanas e impulsar su desarrollo industrial, una oportunidad que han aprovechado estupendamente, ¿no? Pero claro, todo aquello estaba hecho desde la perspectiva de los intereses de las multinacionales, y ha sido muy positivo para unas multinacionales que han hecho muchísimo dinero, pero Estados Unidos entró en un proceso de desindustrialización progresiva, ¿no? Y Una entonces, pregunta solo, sí, Adrián, que me da curiosidad. ¿Crees que la caída de la Unión Soviética fue negativa para Estados Unidos porque se relajó industrialmente y perdió ese espíritu de combatir a la Unión Soviética? ¿Puede ser? puede ser. Sí, esto más de uno lo ha dicho, que la caída de la Unión Soviética y la errónea interpretación Claro. es decir, el no ser conscientes de que los países socialistas habían caído, tenían problemas, pero Europa y Estados Unidos tenían también problemas gravísimos. Incluso un modelo que ya no estaba funcionando, que se había empezado a mantener artificialmente con más deuda y más deuda y más deuda, ¿no? Y esto les hizo seguramente no ser conscientes, porque claro, al final son las élites las que toman las decisiones, y estas élites se introducen una sensación de que, bueno, las cosas vayan más o menos mal, nosotros tenemos el control. Y Claro. entonces no pasa nada, ¿no? Como no hay Es decir, rival, ¿no? si el control lo tuvieran los ciudadanos, pues podríamos tener problemas, pero como tenemos nosotros el control, pues bueno, esto lo vamos a controlar fácilmente, ¿no? Bueno, el caso es que al final se introduce Estados Unidos desde el punto de vista económico en una dinámica de desindustrialización progresiva, de endeudamiento. Es un sistema que le facilita el disponer de recursos a corto plazo, pero es el disponer el sistema, por ejemplo, del petrodólar, ¿no? Pero esa facilidad para disponer de recursos
facilita que se endeuden, que tengan déficit comercial, déficit público cada vez mayor y que se preocupen cada vez menos de producir, ¿no? Y esto ha llevado, ahí tenemos ahí el tema de la posición financiera, la posición de inversión. Bueno, esto ha llevado a unos desequilibrios financieros crecientes en la relación entre Estados Unidos y el mundo, ¿no? Tienes la posición de inversión internacional neta de Estados Unidos, que es más o menos la diferencia entre lo que Estados Unidos debe al mundo y lo que el mundo le debe a Estados Unidos, que era positiva en el año 80 todavía era positiva y ha ido aceleradamente generando un déficit frente al mundo, un déficit creciente, ¿no? Y cada vez más grave. Y además en un agujero del que no saben salir, porque están acostumbrados a que el gobierno gaste más de lo que recaude, etcétera, etcétera. Se hicieron compradores en vez de exportadores, ¿no? Claro, eso desde el punto de vista económico, ¿no? Luego tenemos, claro, esto desde el punto de vista social, sociocultural, tenemos, por ejemplo, las caídas de la tasa de fertilidad. Bueno, esto es, ¿no? Que es un fenómeno que ha ido en paralelo en el mundo, pero sobre todo en Occidente, también en China, por otras razones, ¿eh? Pero aquí tenemos las caídas de las tasas de fertilidad. Ahí se ve cómo, bueno, en lo que fue la edad dorada del capitalismo, entre el fin de la guerra, los años 40 y 60, y hay un incremento de la fertilidad y de la natalidad, y a partir de esa crisis de los 70, fines de los 60, 70, se va hundiendo, ¿no? Bueno, los factores económicos son importantes ahí, pero hay un factor clave, ya lo hemos comentado alguna vez, que es el de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, ¿no? O en concreto, el que esa incorporación no se hiciera repartiendo trabajo, sino echando encima de las mujeres 40, 45 horas semanales más. Con lo cual, a partir de ese momento, tener hijos se convierte en un verdadero sacrificio para las mujeres y luego para las parejas, en la medida en que el trabajo se comparte, ¿no? Bien, claro, ahí hay un factor muy importante porque siempre hemos tratado estos temas desde una perspectiva voy a decir, pasiva, como si fuesen fenómenos naturales que nos caen encima, hasta que empezamos a analizar los documentos de la Guerra Fría y nos damos cuenta de que había una estrategia premeditada premeditada, digamos, de reducción de la natalidad en el conjunto del mundo y especialmente para Occidente, ¿no? Una estrategia que tiene que ver con la mentalidad, estas mentalidades supremacistas malthusianas de la élite occidental, y que durante la Guerra Fría se disparan a partir de la Revolución China del 49, que se empieza a tomar como pretexto en el sentido de que por razones geopolíticas los países que no controlamos pues tienen mucha población, crecen mucho, hay que hacer algo. Y empiezan a plantear una serie de medidas que relacionan muy directamente el control de la natalidad con medidas que, bueno, siempre hemos pensado que eran de carácter progresista, etcétera, pero que ellos no las plantean porque sean progresistas, sino como un instrumento para reducir la natalidad, y no reducir la natalidad porque sea bueno para un país, sino al contrario, para debilitar esos países, ¿no? Entonces, algo muy importante, que descubrirlo para muchos es un auténtico shock, porque te cambia absolutamente la interpretación de lo que ha sido el mundo y Estados Unidos también durante las últimas décadas, ¿no? Bien, tenemos también un fenómeno cultural que está muy relacionado con la evolución económica, ¿no? Es decir, una pérdida que también es común a Europa, una pérdida de la confianza en la ciencia, en la tecnología, en el avance económico, ¿no? Y esto se manifiesta de distintas formas, pero lo podemos ver en el otro gráfico que hemos traído, si quieres. En el número de ingenieros. En el número de ingenieros. Estados Unidos estaba tradicionalmente en primer lugar en el número de ingenieros junto a la Unión Soviética. Junto a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y luego vemos cómo se ha ido quedando cada vez más atrás. Tenemos, estos son
los ingenieros que se gradúan anualmente, ¿no? Por países. Tienes en India y en China 1,5 millones, 450.000 en Rusia, Estados Unidos 230.000, en Irán tantos como en Estados Unidos. Cuidado, ¿eh? En Irán tantos como Estados Unidos. Todo esto nos dice muchísimo del potencial técnico, tecnológico, económico de los países, ¿no? Entonces, en Estados Unidos como en Europa hemos desprestigiado la ciencia, la tecnología y bueno, hemos de alguna forma creado una mentalidad pues pasiva frente al crecimiento económico, frente al desarrollo económico, frente al futuro al final, ¿no? Bueno, todo esto es un poco para sintetizar qué es lo que ha pasado con Estados Unidos durante estas décadas. Pero claro, nos encontramos ahora con un Estados Unidos en una situación interna cada vez más difícil, con desigualdades tremendas, con unos sectores marginados con un peso tremendamente importante en la sociedad norteamericana, que es una sociedad que no tiene los niveles de cobertura sociales que tiene la europea, y esto pues es potencialmente generador de tensiones sociales de todo tipo, ¿no? Entonces, en un país con esos problemas sociales económicos, que ha sido la hegemonía, el país hegemónico en el mundo durante 3 décadas, por lo menos desde el final de la Guerra Fría, de pronto se enfrenta a una situación en la que se le viene un poco todo encima. Por eso decimos un futuro muy complicado, porque tiene unos retos enormes, sociales, culturales, tiene un país internamente dividido, retos económicos y un reto geopolítico enorme, ¿no? Porque los países emergentes, fundamentalmente China, los países emergentes, pues no es que amenacen, es que ya están poniendo claramente en cuestión esa supremacía geopolítica de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la cuestión clave es cómo reacciona Estados Unidos frente a esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos una posición que es la posición fundamental del establishment norteamericano, que es, de alguna forma, es continuista, que ha apostado por seguir haciendo lo que venían haciendo durante los últimos 30 años en el ámbito interno y en el ámbito externo. Es la posición también del Partido Demócrata y de los neoconservadores del Partido Republicano, ¿no? Que al fin, en definitiva, dicen, bueno, en el ámbito geopolítico tenemos que seguir manteniendo la hegemonía de Estados Unidos a toda costa, ¿no? Y luego tenemos lo que era la posición de Henry Kissinger, que era una posición, se decía que de realismo en el geopolítico, ¿no? Decía, ojo, que con Rusia y China pues, no podemos, son potencias nucleares, pues si no tienen, van a alcanzar enseguida nuestro nivel, no podemos ir a una guerra nuclear contra ellos, pues hay que situarse en ese nuevo contexto de una u otra forma, ¿no? Y de alguna forma todo parece indicar que el trumpismo, a pesar de que verbalmente y en gestos y tal es muy agresivo, pero en el fondo, su estrategia de fondo está muy influenciada por esas ideas de Kissinger. Es decir, la estrategia básica del trumpismo, con ese hacer América grande otra vez, es concentrar, es decir, que Estados Unidos deje de ser el policía del mundo para concentrarse en rehacer la economía de Estados Unidos y en situar a Estados Unidos dentro de ese nuevo polo que, nos guste o no, va a ser multipolar, ¿no? Claro, otra cosa es que esa idea básica, ¿cómo se aplica?, ¿no? Porque tenemos en el ámbito geopolítico, tenemos esa cuestión de en qué están pensando desde un punto de vista territorial. Una cosa es recuperar la economía de Estados Unidos, esa es una idea, yo creo que hay que valorársela positivamente, y otra cosa es cómo lo hagan, ¿no? Si esta estrategia, por ejemplo, de los aranceles es planteada de forma tan agresiva, ¿es la estrategia correcta o no? Desde un punto de vista territorial, si están pensando en Estados Unidos o están pensando en Estados Unidos y una zona de influencia que abarque el conjunto de Norteamérica,
y ahí entrarían esas declaraciones iniciales de Donald Trump de las que ya nadie se acuerda, pero bueno, que en su momento fueron eco en todos los medios de comunicación, ¿no? Pues de convertir a Canadá en el estado 51, de hacerse con Groenlandia, de intervenir en México, etcétera. O incluso algunos dicen que están pensando en mantener la influencia sobre el conjunto de América, norte, sur y centro, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la estrategia económica para reactivar la economía americana es la correcta. Esa estrategia de subir aranceles gestionada de una forma aparentemente tan disparatada es la correcta. Bueno, seguramente no es tan disparatada como parece, porque con Trump todo parece disparatado, ¿no? Pero bueno, si él lanza esa idea de que vamos a subir los aranceles a un país determinado un 100%, él igual está pensando en un 10%, pero dice, yo lanzo el 100%, ellos dirán que qué barbaridad, tal, y al final acabamos negociando unos meses después y se queda en el 10%. Parece que ese es su objetivo siempre, ¿no? Porque al final, con todas las inseguridades que se generan, que a corto plazo hacen mucho daño en el mercado de capitales, etcétera, pero al final siempre hay una línea de llegar a un acuerdo en una determinada dirección, ¿no? Pero la cuestión es si, independientemente de esto, solo la política de aranceles es suficiente. Porque una política de aranceles sin una política industrial intervencionista, pues es dudoso que tenga efecto, ¿no? Claro, ahí hay una línea de pensamiento que es lo que se ha llamado a veces el sistema americano, que es lo que le funcionó muy bien a Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Que fue intervencionista por un lado, imponiendo aranceles para defenderse de Inglaterra entonces, ¿no? Inglaterra fue el primer país que se industrializó desde fines del siglo XVIII, entonces era la gran potencia tecnológica, y entonces invadió los comercios de todos los países, ¿no? Los mercados de todos los países. Y para defenderse, bueno, lo primero que tuvieron que hacer Estados Unidos y Alemania, sobre todo, para desarrollar su industria en la segunda mitad del siglo XIX, fue impulsar los aranceles para defenderse de la industria británica, ¿no? Que entonces eran los defensores del libre mercado, como suelen ser los países fuertes para entrar en cuando le va bien el mercado de los pequeños, de los débiles, ¿no? Entonces se desarrollaron unas teorías, una teoría económica que funcionó muy bien, que era, por un lado, aranceles, pero por otro lado, muy intervencionista en el ámbito económico y sobre todo financiero, ¿no? Que era lo que se llamó algunos el sistema americano, y luego eran las teorías de List en Alemania, que fueron también muy aplicadas, por ejemplo, por Bismarck, ¿no? Pero bueno, en definitiva, era un sistema que tuvo mucho éxito y es muy posible que estén pensando los teóricos del entorno de Trump en algo parecido, ¿no? Pero hasta ahora estamos en un país que no está acostumbrado a ningún tipo de intervencionismo, un país en el que la mitología de lo liberal y del libre mercado pues se ha extendido a todos los niveles sociales, ¿no? También en Europa últimamente, ¿no? Pero sobre todo en Estados Unidos. Y darle la vuelta a eso necesitaría un liderazgo en el que no sabemos si Trump realmente o el trumpismo realmente se está situando, porque lo que hasta ahora transmiten es fundamentalmente neoliberalismo con algunas medidas específicas frente a la globalización, están los aranceles, y frente al ámbito financiero, fundamentalmente, ¿no? En la relación con el papel del Banco Central, el sistema monetario, etcétera. Bueno, pero nosotros decíamos que seguramente Estados Unidos lo que necesita es un nuevo, lo diré, iba a salir un nuevo Roosevelt. Un nuevo Roosevelt que fue en los años 30 capaz de hacer frente a una crisis económica tremenda, pero haciendo cosas que hasta entonces no eran aceptables, ¿no? Con unas políticas intervencionistas muy, muy agresivas para lo que Estados Unidos estaba acostumbrado, ¿no? Pero claro, es que tenían esa crisis y tenían entonces también la amenaza del comunismo, ¿no? de la revolución rusa, fundamentalmente, ¿no? Que era una amenaza ya para las élites muy importante, ¿no?
Entonces esos dos factores, pues con dificultades, porque las élites estaban apostando más por el modelo nazi, ¿no?, que por otra cosa, pero Roosevelt supo cambiar el chip y aplicar unas nuevas políticas, ¿no? Entonces, ahora haría falta que alguien, y no parece que Trump esté capacitado para algo similar, ¿no?, que alguien similar o comparable en ese sentido con Roosevelt fuese capaz de poner en marcha unas políticas nuevas, más intervencionistas, una nueva política industrial que supiera gestionar este tema de los aranceles correctamente, ¿no? Porque claro, si no, el riesgo de los aranceles es que se transformen más beneficios para las empresas nacionales, pero sin asegurar que esos mayores beneficios van a más inversión, más innovación y más tecnología, ¿no? Ese es el gran riesgo, ¿no? Además, es que también es muy dependiente Estados Unidos de, por ejemplo, productos de primera necesidad, vamos a decir, café, carnes, etcétera, y la inflación se le disparó desde que empezó con los aranceles, porque claro, en un principio, pues sí, acumularon, antes de que subieran los aranceles, acumularon material, pero una vez que se acabó todo eso, ese precio tiene que ir al consumidor. Desde luego no veo yo a los empresarios diciendo, no, voy a dejar de ganar para no subir los precios. Y claro, subió la inflación, que creo que pasó el 3%, que creo que en Estados Unidos pues no están acostumbrados a esas inflaciones, y el caso es que ahora está empezando a bajar aranceles, sobre todo en esos productos de primera necesidad, ¿no? Claro. Sí, la inflación, los aranceles producen inflación, pero no es como normalmente se suele entender, ¿no? Es decir, algunos dicen, bueno, pues si tienes un producto que de pronto lo sometes a un arancel del 50%, los precios se incrementan en un 50%. No necesariamente. Los precios, la inflación. No necesariamente porque esos son ingresos para el Estado que al final el Revierten, Estado claro. los puede compensar o destinarlos como quiera a otros efectos para compensar esa inflación en unos u otros sectores, ¿no? Pero sí tiene un efecto inflacionario porque en la medida en que sube el precio de los productos que se compran en el exterior, pues eso facilita que también los productores nacionales suban los precios. Si por una arancel del 10%, los productos que se compran fuera suben el 10%, aunque ese 10% no incremente en la inflación nacional porque el gobierno se encarga de utilizar ese 10% correctamente a través de la reducción de otros impuestos, por ejemplo, pero ese 10% facilita que los productores nacionales, por ejemplo, suban los precios un 5% y siguen y venden claro, más, ¿no? Por claro. ejemplo. Y eso contando que el gobierno lo utilice bien y no, por ejemplo, pues lo gaste en guerras, por decir algo, ¿no? Que entonces Claro, no claro, revierte sí, en sí, el pueblo. Claro, evidente. tendría que ser un gobierno honrado que revertiera esos beneficios en el pueblo, en alguna forma, de alguna forma, ¿no? Entonces, en principio, el concepto de que la globalización ha hecho, digamos, ha generado enormes beneficios para las multinacionales norteamericanas, pero ha hecho mucho daño a la industria de Estados Unidos y que hay que hacer algo al respecto, eso es un concepto correcto. El trumpismo hace bien en atacar ese tema. Ahora, ¿los instrumentos que está utilizando son los correctos? Esta es la gran duda, ¿no? Esta es la gran duda, ¿no? Y luego, claro, los problemas de fondo, ¿no? Porque no es lo mismo utilizar ese tipo de mecanismos en un país industrialmente avanzado o en un país que se ha debilitado tanto como, por ejemplo, que ha perdido la máquina herramienta. Es una cuestión clave porque el sector de máquina herramienta es central en el conjunto de la industria y es un termómetro muy bueno de tu capacidad de adaptarte a nuevos sectores o a nuevas inversiones, ¿no? Dicen que si tienes la máquina herramienta, tienes el núcleo duro de la industria y que en función de las necesidades internas o externas, tienes capacidad, tienes know-how para trasladar ese conocimiento a distintas producciones industriales. Claro. Pero si has perdido la máquina herramienta como la ha perdido Estados Unidos, desarrollarte en nuevas actividades en sectores industriales que hayas perdido y tal es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo gestionan todo esto.
no va a ser nada fácil, desde luego. No, Y es que además encima tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Dentro, aparte del económico, que es otro de los problemas. claro, ¿Tú crees que lo porque puede, tienen, todo esto de Epstein y así le puede limitar en ese punto, en ese aspecto? sin duda, porque, claro, primero, el tema económico está relacionado con un tema ya de cultura social. Lo hemos visto con los graduados en ingeniería, es que son muchos años de orientar a la sociedad en una dirección contraria al desarrollo económico y al desarrollo tecnológico. Entonces, hay que empezar a revertir eso, pero esa reversión pues va a tardar 10 o 20 años en dar Claro. frutos. El tema de Epstein que decías tú, claro, eso es clave porque nos revela algo que está siempre detrás de todos los problemas, que es la clase política. Es decir, una clase política que trabaje para los ciudadanos puede hacer frente a los problemas. Pero lo que ha sucedido en Occidente en su conjunto, tanto en Europa como en Estados Unidos, es que hemos tenido una clase política que no ha trabajado para los ciudadanos. Ya no es solo cuestión de que si ideológicamente digan que son de izquierda, derecha o de centro, pero no, es que independientemente de lo que dijeran, estaban hipotecados por las élites corporativas y una forma en las que esa hipoteca se ha manifestado, quizás la más siniestra, es esta que tú comentas, ¿no? De estas redes de tráfico sexual en las que se atrapaban, que el objetivo más que sexual es, porque siguen existiendo, es de chantaje, ¿no? Entonces se Exacto. atrapan ¿Quién manda, no? En el país. claro, se atrapan a líderes sociales, políticos, económicos, y a partir del momento en que les atrapas, ya empiezan a trabajar para ti, ¿no? Claro. Entonces, ahí sabemos que estaban el Mossad y la CIA, por de pronto, ¿no? Pero claro, la CIA no trabaja para el gobierno de Estados Unidos, la CIA es un instrumento de la élite corporativa insertado dentro del aparato del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero es un Estado dentro del Estado de alguna forma. En buena parte, bueno, distintos sectores de la oligarquía financiera, pero bueno, los Rockefeller en particular tienen un control muy directo sobre el aparato de la CIA, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cuestión clave en cualquier país, ¿no? Conseguir una clase política que trabaje para el país, ¿no? Que trabaje para el país y no para determinados grupos de interés minoritarios, ¿no? Se habla menos de la NSA que de la CIA, pero la NSA también está así tan infiltrada por el gran capital, por ese estado profundo. Sí, bueno, hay situaciones distintas de unos servicios de inteligencia, ¿no? Se habla de los 17 servicios de inteligencia, ¿no? Las tres letras que le llaman De los las tres yanquis, pues letras, sí. DEA, Y, NSA, CIA, todos tienen tres letras. por ejemplo, se decía que en el primer mandato de Donald Trump, que el trumpismo había conseguido controlar varias de esas agencias, pero ni la CIA ni el FBI en concreto, ¿no? En los demás, pues hay un esto compartido. También se ha hablado, por eso, pues de la CIA del sector A y la CIA del sector B, como sucedía también, o sucede también en el ejército, ¿no? Que hay un sector trumpista y un sector antitrumpista, ¿no? Por decirlo de una forma simplificada, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos tiene enormes retos, porque ahora estamos hablando del reto económico, pero claro, luego tiene un reto político tremendo, una sociedad tremendamente fracturada, se está hablando repetidamente del riesgo de un conflicto interno, incluso de una posible guerra civil. Vamos a ver, porque estamos en un punto crítico. Ya no es solo que la sociedad esté fracturada en dos, ¿no? Sino que ya las élites políticas están entre sí en una situación de enfrentamiento tremendo, ¿no? Con amenazas constantes. Bueno, ahí ha habido asesinatos, ¿no? O sea, ya sabemos, ¿no? Pero también con amenazas constantes de te voy a llevar a la cárcel. Voy a ir contra ti y vas a ir a la cárcel, voy a ir contra ti y vas a ir a la cárcel. Entonces ya el futuro personal de los líderes políticos empieza a estar en cuestión como consecuencia de ese enfrentamiento. Eso puede llevar fácilmente a una dinámica cada vez más peligrosa. Hombre, yo creo que no es fácil que Estados Unidos llegue a una guerra civil. Eso sí, si se da la situación, tenemos que recordar que tienen más armas ellos que
el ejército francés, por decir algo, ¿no? Todo el mundo está armado, ¿no? Y una vez Claro, que empiezas, es como es esta cosa, no sabes, no sí. hay, hasta que pum, hay el chispazo y después quién lo para, ¿no? Bueno, sí, siempre se suele decir que para que haya una guerra civil no basta con que haya un enfrentamiento civil, sino que tiene que haber por lo menos un sector del ejército que se posicione contra el otro, ¿no? Claro, Porque si no, pues hay un levantamiento, pero no pero se hay sofoca. un golpe de Estado, pero si no hay una parte del ejército que se enfrente contra la otra, difícilmente se produce una guerra civil. Claro, como tú dices, claro, en teoría en Estados Unidos podríamos tener una guerra civil si tuviéramos al ejército por un lado y a la población armada por el otro, ¿no? Pero claro, es una población armada que tendría que estar organizada para hacer frente a fuerzas armadas organizadas del ejército, Hombre, ¿no? hay muchas milicias, también hay que contar que en Estados Unidos hay muchas milicias, y milicias armadas como si fueran ejércitos, con fusiles de asalto, tal, y Mm, hay muchos veteranos, hay mucha gente preparada militarmente, porque el sí, ejército es enorme, ¿no? Entonces, sí. claro, No, y luego, claro, cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, es el Ejército, es la Guardia Nacional, pues el FBI y la CIA también tienen sus pequeños ejércitos, etcétera, ¿no? ujú. Entonces, bueno, es una situación compleja, efectivamente. Entonces, factores objetivos parece que puede haber, ¿no? Porque difícilmente la sociedad ha estado tan fraccionada. Tendríamos que irnos al precedente de la anterior guerra civil, ¿no? A mitad del siglo XIX, ¿no? Pero incluso con ahora también, pues de vez en cuando surgen amenazas más o menos teóricas de secesión de algún estado, ¿no? Como Texas por el lado republicano o California por el lado demócrata, etcétera, ¿no? Y en Texas hay que recordar que incluso el gobernador había activado la Guardia Nacional de Texas, que estamos hablando de un ejército, no al nivel del ejército profesional estadounidense, pero Sí, son rumores que surgen, por ejemplo, en Texas, cuando el gobierno central es demócrata, ¿no? Y en California, cuando el gobierno central es republicano, ¿no? Pero bueno, ya sí nos da una idea de que efectivamente el conflicto interno es muy grave, ¿no? Pero al final, para que lo que está sucediendo en las calles pues llegue a un estallido generalizado, pues tiene que haber una apuesta de alguien, ¿no? En las élites políticas o en el ejército, ¿no? Y bueno, en este momento el trumpismo está en el gobierno, con lo cual previsiblemente un golpe tendría que venir del otro ámbito, ¿no? Del ámbito que está en este momento más cercano al establishment, que son los neocons republicanos y el Partido Demócrata, por otro lado, ¿no? Y que vieran una situación tan crítica que, de acuerdo con quizás un sector del ejército, ¿no? Pues organizaran algo, ¿no? Organizaran. Pero bueno. bueno, es difícil. Yo, hombre, y espero por el bien tanto de los ciudadanos de Estados Unidos como el resto del mundo, porque claro, que una potencia tan grande como Estados Unidos entre en una guerra civil que incluso puede arrastrar a muchos otros países. Por ejemplo, en América, pues a lo mejor México y Canadá tendrían que sufrirla también, en cierto modo, ¿no? Porque una vez que están en armas, a ver que os paran. Un Sí, país sí. tan armado, tanto de ejército como población, es que una vez que, si eso arrancara, tendría una muy Estamos difícil hablando de un solución. país con una enorme capacidad nuclear, etcétera, ¿no? Claro, claro, es Pero que ¿quién se queda con las ojivas? nadie sabe Cuidado, qué puede pasar en una situación de ese tipo, ¿no? claro. Pero Que bueno, era- vamos a ver, el caso en definitiva es, estamos con un país en una situación crítica desde un punto de vista histórico. Eso no quiere decir que no pueda salir de esa situación crítica, pero claro, tiene que hacer frente a un enorme reto civil, cultural, a un enorme reto demográfico, a un enorme reto económico, ¿no? Y para eso necesita sobre todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Una clase política que trabaje para la gente y que asuma esos retos. Es decir, que no haga lo que la clase política occidental ha estado haciendo en los últimos 40, 50 años, mirar para otro lado. Y mientras las grandes corporaciones hacen mucho dinero, lo que pase con el país no me importa y tira para claro. adelante, y tira para adelante, y tira para adelante, ¿no?
Este es el... Pero claro, ya para esa estrategia está claro que el tiempo se está terminando, ¿no? La hegemonía mundial ya tiene cada vez menos espacio. Yo creo que esto se va a evidenciar pues ya a partir de la victoria rusa en Ucrania y que Estados Unidos, lo quiera o no va a tener más remedio que limitarse a ser un polo dentro de ese mundo multipolar, pues seguramente va a ser una evidencia, ¿no? A ver cómo lo acepta, que ese es otro de las cosas, ¿no? Porque está tan acostumbrado a orden y mando, hago lo que me da la gana, de repente a que tenga que ser uno más aunque sea dentro de un grupo de élite, indudablemente. No va a ser igual Estados Unidos pues que Jamaica, eso es Claro. indudable, ¿no? Pero va a haber un grupo mejor de 5, 6, 7 países y vas a tener que aceptar y dialogar y llegar a acuerdos Claro. con ellos, no imposiciones como hasta ahora, que hasta ahora va imponiendo, ¿no? Sí. Claro, por eso la caída de cualquier potencia hegemónica es tremendamente peligrosa, ¿no? Porque las tentaciones de reaccionar agresivamente en esas circunstancias son tremendas, ¿no? Sobre todo en la medida en que la élite de esas potencias psicológicamente no se adapta a la situación, ¿no? Se miente a sí misma, se engaña, ¿no? Creen que el problema no es interno, sino que es externo, como hemos visto que ha sucedido durante 30 años en Estados Unidos. Se creían que podían hacer lo que querían a partir de la caída de la Unión Soviética, que podían hacer con el mundo lo que querían, no miraron los problemas que tenían internamente, no les hicieron frente y, bueno, han sido 30 años, 40 años gestionados en base a intereses corporativos, destruyendo su propio país. Además de destruir otros países, hacer un daño enorme al mundo, etcétera, ¿no? Sí, desde luego. Desde luego la Pax Americana, a ver si acaba y con paz, poco a poco, si es capaz de aterrizar y bueno, eso, comprender que en el mundo hay más países y que hay que dialogar, no hacer Sí, como por la por fuerza. eso lo que siempre se ha dicho es que esas potencias en situación crítica lo que necesitan es tiempo, ¿no? Claro. Es decir, que lo mejor es que ese proceso no sea demasiado rápido, que sea un proceso lento para que esos países y sus dirigentes se vayan incluso psicológicamente mentalizando a que ya no pueden hacer con el mundo lo que quieran. Claro. Pero Es que bueno, aparte, vamos a ver. teniendo un ejército tan poderoso y si va muy rápido y se ven atosigados, pueden decir, bueno, pues la lío, aguantad, ya que Claro, políticamente no, pues nos liamos a aguantazos que claro. tengo antes de que me quede sin armas. Aparte pensarán así, antes de que Sí, pierda esa capacidad, pues las uso, claro. ¿no? Fíjate, ahora pues están, venga a repetir, ¿no? Que China pues va a llegar al nivel militar de Estados Unidos dentro de 4 años, de 5 años. Claro, Les eso entra es la una forma prisa de decir igual. a sí mismo, tenemos que hacer algo antes, ¿no? Claro, claro, Es algo similar a lo que está haciendo Europa con Rusia, ¿no? claro. Rusia nos va a invadir dentro de unos años, entonces 4, 5, por cierto, el ministro de Defensa alemán ya ha dicho que igual el año que viene, ¿no? Sí, Que sí. igual hay guerra con Rusia el año que viene, fíjate. Ellos, yo creo que en Europa saben que no es, que Rusia no va a invadir Europa, pero como tú dices, sí tienen miedo a un país con la extensión, con los recursos, con el potencial que tiene Rusia, bien regido y una vez bien encauzado, pues claro, es que incluso tienen miedo de que absorba la misma propia Europa, ¿no? Que poco a Sí, poco, no, de que la influencia, a partir de la victoria en Ucrania, la influencia política e ideológica de Rusia, del modelo emergente, se va a disparar. claro, Primero en Europa Central y Oriental, ya que ya es muy grande esa influencia, y luego seguramente en una Europa occidental, que es un auténtico desastre. Entonces la gente va a empezar a mirar, oye, ¿por qué no hacemos lo que hacen estos? ¿No? claro. Inmediatamente, ¿no? El caso es que están Inmediatamente. saliendo muchos partidos en Europa nacionalistas del tipo del de Putin, o sea, muy nacionalistas, religiosos, la familia, la patria y todo eso, ¿no? Cuando aquí estaba un tanto perdido, ya Sí, sabía, y otros mirando a China, claro, otros también en el ámbito de la izquierda poco a poco están saliendo en todos los países, ¿no? O sea que eso va a ser de una llevamos forma una u otra batida inevitable. que no veas la que nos viene. Va a ser interesante. De seguro que como comentaristas de geopolítica no nos va a faltar trabajo durante bastante tiempo, indudablemente. No, seguro, y además, sobre todo mientras Trump esté en la presidencia,
Desde A luego, diario. aburrirnos no nos vamos a aburrir. Indudable. Bueno, Muy Adrián, bien. si te parece bien, lo dejamos aquí. Muy bien, pues ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora de Madrid. Dejarnos preguntas y comentarios, que ya sabéis que en la medida en que podemos los comentamos en el canal de ECAI Center, que lo localizáis muy fácil, ECAI con K, Center con C. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y difundir. Y si queréis ayudarnos, pues ya sabéis, haceros miembros del canal. Pues un placer. Mañana viernes, recordar que estamos con el señor del algoritmo, Fernando Moragón, nos dará un repaso a la actualidad y pues nos vemos mañana. Encantados. Hasta luego.